Buenos días, les saludamos desde Cádiz, Hospital Puerta del Mar. Hoy es 19 de mayo de 2016, un día precioso, 16 grados, un día despejado, con levante que está calmando para volver a arreciar el fin de semana, y nuestra residente, a la que felicitamos por su reciente publicación en el JAMA sobre el tratamiento de síndrome de Sneddon con alprostadil. Cristina Collante nos va a introducir en un tema complejo, pero no por ello menos apasionante, como son las queratodermias palmoplantares. Adelante, Cristina, y gracias por tu charla. Hola, buenos días a todos y muchas gracias, Mario, por tu presentación. Y bueno, como veníamos diciendo, el tema de hoy trata sobre las queratodermias palmoplantares. Se define como un conjunto de entidades caracterizadas por un engrosamiento de las palmas y de las plantas debido a una hiperkeratosis. Clásicamente se han distinguido entre queratodermias palmoplantares heredadas y adquiridas. Además, es de señalar que en la nueva era en la que estamos, donde se ha desarrollado tanto la genética molecular, pues bueno, el conocimiento de la estructura de las queratinas y de las estructuras de los desmosomas, así como otras muchas estructuras que componen la piel, nos han permitido conocer un poquito mejor estas entidades, sobre todo aquellas que son hereditarias. Sin embargo, las propias queratodermias palmoplantares también han contribuido a conocer también la función de estas proteínas y de estas estructuras debido a los recientes descubrimientos que ha habido en las diferentes mutaciones, ¿no? En un primer momento, lo que vamos a hacer va a ser clasificar las queratodermias palmoplantares según su presentación clínica. Así, diferenciaremos entre difusa, focal y puntata. La forma difusa, lo que vamos a ver va a ser esa hiperkeratosis afectando a toda la superficie de las palmas, como se ve en la imagen, o de las plantas. La forma focal, sin embargo, lo que va a tener va a ser, como su propio nombre indica, pequeños focos hiperqueratósicos, que se llamará estriada cuando la hiperkeratosis sea de forma lineal, generalmente comenzando aquí en la región de las palmas y extendiéndose hacia la superficie volar de los dedos, formando esta línea. En la forma focal numular o areata, lo que va a haber va a ser una forma hiperkeratósica ovalada o en forma de moneda, como se ve en la imagen. Estos focos de hiperkeratosis. Y la forma puntata, lo que vamos a ver va a ser pequeños focos hiperkeratósicos que van desde 1 milímetro hasta 1 centímetro distribuidos por toda la superficie de las palmas y de las plantas. En algunas ocasiones pueden, digamos, coalescer y dar lugar a esta morfología, ¿no? Bueno, no solamente es importante saber la presentación clínica, sino hemos de tener en cuenta cuando nos enfrentamos a este tipo si se asocia o no a otros síntomas cutáneos o extracutáneos, ya que en muchos casos, como veremos posteriormente, pues forman parte de diversos síndromes y si existe o no epidermólisis. Pero lo más importante y en lo que más esta charla, ya que ha cambiado un poquito la forma de clasificar estas entidades, es la importancia de la patología molecular. Como se ve en este artículo, actualmente lo que se intenta es clasificar estas entidades no tanto con epónimos como veníamos hasta ahora, con múltiples síndromes, que hace muy difícil su clasificación, sino un poco cómo es la forma clínica, así como la mutación asociada. Comenzaremos hablando de las queratodermias hereditarias. Como venía diciendo, las queratodermias hereditarias nos vamos a fijar en estos cuatro puntos. Por una parte, la extensión de las lesiones, si son aisladas, es decir, solamente limitadas a la piel, o si forman parte de otros síndromes. También la morfología clínica, esa morfología clínica de la que hablábamos, ya sea difusa, focal, puntata, en algunas ocasiones cicatrizante o mutilante.
El posible patrón hereditario, aquí la importancia de determinar si es una forma autosómica dominante, recesiva, mitocondrial y lo más importante de todo, la patogénesis molecular, si son mutaciones a nivel de las queratinas, de los desmosomas, qué proteínas se han visto afectadas, etc. Así comenzaremos hablando de aquellas queratodermias palmoplantares que se presentan de forma difusa. Recordemos, la forma difusa es aquella hiperkeratosis que afecta a la totalidad de las palmas y de las plantas. Importante porque es la forma de presentación clínica más frecuente y, bueno, la más heterogénea desde un punto de vista clínico. Aquí en este cuadro lo que vemos son los diferentes síndromes de aquellas queratodermias palmoplantares que se presentan de forma difusa. Como veremos a continuación, ya no se tiende tanto a nombrarlos según estos epónimos, ¿no? Síndrome de Borner, síndrome del mal, que se tiende más a nombrarlos atendiendo a la mutación que presenten, así como su forma de herencia y su afectación clínica. Aquí vamos a comenzar con la queratodermia palmoplantar difusa, con una herencia autosómica dominante y con mutación en la queratina 9 o en la queratina. Es lo que siempre se ha conocido como el síndrome de Borner cuando es una forma epidermolítica o el síndrome de una ZOST cuando es una forma no epidermolítica. Aquí vemos pues, las mutaciones, ¿no? Como veníamos diciendo, sobre todo a nivel de la queratina 9, aunque también se han visto casos asociados a la queratina 1 y un caso aislado asociado a la queratina 6C. Saber que el síndrome de Borner es la forma más frecuente dentro de las queratodermias hereditarias y que la forma no epidermolítica es la segunda en frecuencia. Bueno, en ambos casos se presenta en la infancia, una en la infancia más temprana y otra en la infancia más tardía, incluso en algunos casos en la adolescencia. Con respecto a la queratina 9 y la queratina 1, lo que vamos a ver aquí en este esquema es que se sitúan a nivel de los queratinocitos suprabasales. Aquí vemos tanto en la imagen histopatológica como en el esquema donde se encuentra la queratina 1 y la queratina 9, que son las que están afectadas en este tipo de patologías. Aquí la imagen clínica. Lo que vamos a ver va a ser, como veníamos diciendo, una queratodermia difusa que va a afectar toda la superficie de las palmas y de las plantas. Y además es muy importante saber que no se va a ver afectado otras partes de la piel que no sean las palmas o las plantas, con otra, y es que aparece perfectamente delimitado por este borde eritematoso. Que bueno, que no es exclusivo de este tipo de queratodermias, aparece también en otras, pero saber que no vamos a ver afectación de los tobillos ni de otras partes de la superficie corporal. Aquí vemos otra imagen con ese borde bien delimitado, eritematoso, con esa queratodermia difusa y saber, bueno, que pueden presentarse pequeñas fisuras y con ello que se favorezca la sobreinfección por bacterias y por hongos. Y también en muchos casos aparece asociado a una hiperhidrosis. Histopatológicamente es importante ya que la anatomía patológica nos va a permitir distinguir las formas epidermolíticas de no epidermolíticas. Lo que se ve en la imagen es un corte histológico de queratodermia palmoplantar no epidermolítica y lo que vemos esa hiperkeratosis con un aumento de la capa granulosa y una acantosis. Llegado a este punto, pues bueno, me parece interesante recordar que la histiosis epidermolítica, otro tipo de entidad, también se asocia con alteración de la queratina 1 y parece interesante que aquellos casos de ictiosis epidermolítica donde se ven mutaciones en la queratina 1 asocian una severa queratodermia palmoplantar. Sin embargo, aquellas ictiosis epidermolíticas que asocian mutaciones en la queratina 10, pues generalmente tienen ausencia de esa queratodermia palmoplantar. Por lo tanto, dependiendo del lugar y del tipo de mutación de la queratina 1, tendremos una queratodermia palmoplantar difusa o bien una ictiosis epidermolítica. Aquí, bueno, pues la importancia realmente de determinar la mutación y el nivel y no tanto quedarnos en la simpleza de la clínica.
Continuamos con las queratodermias hereditarias difusas y hablaremos ahora de aquellas formas asociadas a la mutación en el SRUP1 o clásicamente conocido como mal de Melada. Lo que vamos a ver va a ser una queratodermia palmoplantar difusa, como veníamos diciendo, y esos parches a nivel de los nudillos. Esta proteína tiene una actividad proapoptótica y también participa en la diferenciación de los queratinocitos. Aquí también en algunos casos se ha asociado a fisuración a nivel de la lengua. Continuamos dentro de las queratodermias difusas, aquellas que son la presentación clínica más frecuente y como estamos viendo con una mayor heterogeneidad clínica. Repasaremos aquellas formas mutilantes y de ellas vamos a destacar dos síndromes. El síndrome de Bovinkel o la queratodermia difusa mutilante asociada a ictiosis. Lo que va a asociar este síndrome va a ser una mutación en el gen de la loricrina. La loricrina es una proteína que forma parte de ese estrato córneo, como se ve en la imagen, serían estos puntitos blancos asociados a las queratinas, a la filagrina y a toda a la involucrina y a los ácidos grasos, ¿no?, de la piel. Clínicamente se va a caracterizar por una queratodermia en forma difusa y en forma de panal de abejas, como se ve en la imagen. Y lo más importante es que vas a asociar unas bandas que van constrictoras que pueden llegar incluso a la pérdida del dedo, ¿no? Sería realmente la forma mutilante. Y también esta forma de hiperkeratosis en estrella de mar es característica de esta entidad, ¿no?, cuando se asocia a mutaciones en la loricrina. También se ha asociado a una ictiosis generalizada, leve y, bueno, cuando existe un subtipo de este síndrome, que es cuando asocia esta mutación, la mutación en GJB2, que se asocia a alteraciones en el funcionamiento de la conexina 26 y, como veremos posteriormente, alteraciones en la audición, constituyendo ya no una queratodermia palmoplantar aislada, sino sindrómica. La otra forma, el otro síndrome que asocia una queratodermia mutilante es el clásicamente conocido como síndrome de Olmsted. Se trata de una forma mutilante que asocia unas placas hiperqueratóxicas periorificiales. En el 2013 tan solo había descrito un total de 45 casos en todo el mundo y dependiendo de la forma hereditaria, bueno, pues se ha asociado a un tipo de mutación u otro. Y así es como se presenta clínicamente. Se trata de unas placas hiperqueratóxicas periorificiales y, bueno, pues esas bandas constrictoras que pueden llegar a mutilar, como se ve en la imagen, todos los dedos. Continuamos dentro de las formas difusas y, bueno, otro tipo de queratodermia palmoplantar difusa es esa que asocia escleroatrofia, conocido como el síndrome de Jurriez. Es una forma autosómica dominante donde todavía no se ha aislado la mutación y, bueno, pues presenta una queratodermia y escleroatrofia de los dedos. Importante saber que asocia una mayor frecuencia de los carcinomas epidermoides, como veríamos en esta imagen, ¿no?, donde se ve la escleroatrofia con ese epidermoide asociado. Ahora ya cambiamos de tercio, hemos visto las queratodermias hereditarias difusas y hablaremos brevemente de las formas focales. En este cuadro lo que vemos son todas las formas de queratodermias palmoplantares focales, ¿no?, todos los síndromes descritos y ahora mismo nos vamos a centrar solamente en la forma estriada, ya que estas otras tres formas focales pues se asocian a síndromes y los veremos posteriormente cuando veamos las queratodermias palmoplantares sindrómicas. Aquí la queratodermia palmoplantar focal y aislada pues se han diferenciado tres tipos, ya sea la tipo 1 donde se ve una alteración en la desmogleína 1, la tipo 2 donde se ve una mutación a nivel de la desmoplaquina y la tipo 3 la queratina 1. Veremos ya la forma puntata, donde, bueno, pues también se han distinguido varios tipos. La forma de queratodermia palmoplantar puntata tipo 1
Pues bueno, se asocia a la mutación AAGAB y como forma característica y a diferencia del resto de las queratodermias donde generalmente aparecían en la infancia, incluso a los pocos días de nacer, pues esta puede aparecer en la adolescencia o incluso más tarde. La tipo 2 se va a caracterizar por unas lesiones hiperqueratóxicas espinosas que van a aparecer en torno a la pubertad y en los casos de los hombres pues se puede llegar a asociar con hipoplasia sebácea facial. Y la tipo 3, o también conocida como acroqueratoelastoidosis, pues se caracteriza por unas pápulas umbilicadas o no a nivel de los bordes marginales de las manos, los dedos o los pies, como se ve en la imagen, ¿no? en el borde esas pequeñas pápulas asociadas a una elastosis. Y bueno, no hay que olvidar que las formas, los PITS palmoplantares, ¿no? Esa forma puntata, no solamente queda limitada a las formas de queratodermia palmoplantar, sino que a veces es un síntoma, un signo guía de otro tipo de desórdenes, ya sean hereditarios, como por ejemplo la enfermedad de Darier, o desórdenes adquiridos, como por ejemplo la contractura de Dupuytren. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a hablar de aquellas queratodermias palmoplantares hereditarias asociadas a síndromes. Así, veremos cuando la queratodermia palmoplantar se asocia a sordera, generalmente vemos una mutación a nivel de este gen del que ya hemos hablado anteriormente, que va a producir una alteración en el funcionamiento de la conexina 26. Así, cuando se asocie la sordera a parches en nudillo y a una leuconiquia, hablaremos del síndrome de Barr-Pumphrey. Cuando se asocia a la forma mutilante, como hemos visto anteriormente, y a la sordera, hablaremos de este síndrome, del que ya hemos comentado algunas cositas. Y cuando asocie la queratitis con ictiosis y sordera, hablaremos del síndrome de Kidd. Aquí vemos la leuconiquia, ¿no? De la que hemos hablado anteriormente. Y bueno, cuando la queratodermia palmoplantar asocia cardiopatía y asocia pelo lanoso, hablaremos del síndrome de Carvajal cuando se afecte la dermoplaquina o del síndrome de Naxos cuando se afecte la placoglobina. Así vemos que muchas veces la queratodermia palmoplantar puede ser un signo guía a la hora de descartar patologías que incluso pueden producir una muerte súbita, ¿no? Como la cardiopatía y las arritmias que están asociadas a estos síndromes. Y bueno, otro tipo de síndromes, ¿no? Que también puede asociarse a periodontitis, a retraso mental, queratitis, etcétera. Se podía profundizar muchísimo más, ¿no? Pero bueno, por falta de tiempo. Y lo que sí no quiero dejar de comentar es que la queratodermia palmoplantar muchas veces puede asociarse a otros síndromes, como por ejemplo la ictiosis, la epidermolisis bullosa, la paroniquia congénita, etcétera. Y ahora ya un pequeño repaso sobre las queratodermias adquiridas, que generalmente pues las vamos a ver en adultos y existen múltiples causas, ya sean metabólicas, ¿no? en la menopausia, incluso en aquellas mujeres que sufren una oforectomía precoz, pues se ha visto estas queratodermias adquiridas, sugiriendo que haya algún tipo de relación con las hormonas en el embarazo, en el hipotiroidismo, especialmente en aquellas situaciones de mixedema. También se ha asociado a fármacos con litio, como aquellos fármacos también quimioterápicos, a químicos como el arsénico y, por supuesto, las formas paraneoplásicas como el síndrome de Behçet, con esa hiperkeratosis no solamente a nivel palmoplantar, sino también a nivel de las orejas, el síndrome de Sézary, etcétera. Y bueno, ya por último, comentar este tipo de queratodermia palmoplantar adquirida, denominada acuagénica, que se caracteriza por la presencia de esta queratodermia y estas pequeñas vesículas que sobre todo aparecen unos 3 minutos después de la exposición al agua y que se caracteriza por la presencia de prurito, ¿no? Entre otros síntomas. Y bueno, como es una sesión un poco densa, con muchos conceptos, muchas mutaciones, pues creo que lo fundamental es llevarnos estas dos ideas para casa. La queratodermia palmoplantar pues nos
nos puede servir de signo guía en la búsqueda de otras alteraciones orgánicas, tanto en niños hemos visto que se asocia con cardiopatías, así como en adultos, que hemos visto que incluso puede ser un signo paraneoplásico y bueno, pues nos puede llevar a diagnosticar ciertas cosas a tiempo, ¿no? Y importancia actual de la genética, especialmente en aquellas formas hereditarias donde ya no tanto se tiende a nominarlas con los epónimos, sino a nominarlas según la forma de herencia, la presentación clínica y la mutación si se conoce, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, Cristina, gracias por tu presentación. Para nosotros te acabas de convertir en una experta mundial, porque por lo menos de aquí eres la que más sabe ya de queratodermia y nos has recordado pues lo importante que es tener presente este síntoma guía para el diagnóstico de síndromes complejos. Sin nada más que añadir, pues agradecerle su atención y hasta el próximo Hangout.